Ya, bien, entonces vamos a comenzar con la sesión. Eh, Nuestra primera sesión, ¿cierto? De hoy, estamos en la semana número 2. Se da debido a que la semana pasada, el lunes era feriado, entonces por eso se programó para hoy día. ¿Ya? Eh, en esta primera sesión vamos a ver los aspectos administrativos y algunos contenidos introductorios a los fundamentos del proceso logístico y de la cadena de suministro que tiene que ver principalmente con la unidad número uno, ¿ya? Que es el fuerte como de los procesos dentro de esta asignatura denominada también procesos logísticos. Bien. Con respecto a mi persona, algunos de ustedes me conocen por sesiones o clases anteriores a otros módulos, pero en general yo soy ingeniero mecánico, estudié, ¿cierto?, en un colegio técnico el año 2002 hasta el 2005, técnico industrial. Luego de eso estudié mantenimiento, hice un magíster en ingeniería industrial y hoy día estoy cursando un magíster de educación superior. ¿Ya? Dentro de mi experiencia profesional, comencé trabajando en procesos de fabricación en maestranza, ¿cierto? Armando estos dispositivos, estos perforadores, ¿cierto? Industriales que se usan en minería, pero principalmente en trabajos de operación y fabricación de piezas, que luego de esto otras personas lo armaban. Luego de eso me fui a otra empresa a trabajar en dibujo técnico y en dibujo técnico industrial vi harto de mejora de maquinaria, de procesos de conformado de tubos y perfiles, ¿cierto? Tanto como la fabricación de esto como la mejora de las maquinarias que venían desde el extranjero. A partir de estos equipos y maquinaria, ¿cierto? Luego me fui a otra empresa a trabajar también en dibujo técnico en proyecto, pero más ligado al área del mantenimiento y fabricación de líneas de hidráulica. Por eso las imágenes que están acá. Entonces vi un poco de bomba, un poco de cañería, válvula, sistemas de impulsión en centrales hidroeléctricas, en centrales térmicas, algunos proyectos por ahí, ¿cierto? Que nos tocó viajar. Pero principalmente centrado, ¿cierto?, en fabricar, reparar, ¿cierto?, desde el punto de vista del diseño mecánico y de la ingeniería. Luego me fui a otra empresa, ¿cierto? Que es una maestranza en la cual fabricábamos y reparábamos distintos sistemas de maquinaria, más que nada para empresas importantes como CMPC, Gerdahuasa y distintos tipos de empresas en las que participaba esta maestranza fabricándole sus componentes de maquinaria. Después de eso, entré a trabajar a un instituto profesional el año 2014, me dediqué a hacer clases, ¿cierto? En paralelo hacía algunos proyectos de ingeniería y hice varios cursos entre medio, entre el 2014 y a la fecha, en el cual, ¿cierto?, me permitió de mejor forma ir explicando estas clases presenciales. Y en el caso del IP de la San Sebastián, desde el año pasado, ¿cierto? El 30 de junio del 2025, comencé haciendo clases en forma sincrónica y asincrónica, ¿cierto? Con la modalidad que tienen ustedes. ¿Ya? Principalmente espero que en esta asignatura, al igual que en la anterior y las posibles que tengamos en el futuro, puedan aprender, ¿cierto? Enfocar los casos desde la misma manera, ¿cierto? Que yo lo he visto, ¿cierto? Y que ustedes van a ir aprendiendo a través de las preparaciones, ¿cierto? Y los contenidos de aprendizaje. Entonces, en esta presentación, ¿cierto? Vamos a conocer la asignatura. Bueno, yo ya me presenté, ¿cierto? Las competencias al pulsarlas, un caso integrador que está dentro del cuaderno de ejercicio en la actividad práctica de la semana 3 y los contenidos relevantes de la unidad número uno, ¿cierto? Que le estaba mencionando al principio, ¿ya? Que se refiere a los fundamentos de los procesos logísticos, ¿cierto? Y la cadena de suministro. ¿Ya? Bien. Con respecto al calendario, estamos en la semana número 2, en la cual, en teoría, esta semana es asincrónica, ¿cierto? Pero como el lunes pasado fue feriado, ¿cierto? El semestre que comenzó el 30 de junio y no el 29, se nos trasladó esta clase para la semana 2, que sería la clase sincrónica uno. Por eso es que en la portada dice sección uno, semana número 2. ¿Ya? Eh, la estructura del trimestre se mantiene de la misma manera que ustedes saben, ¿cierto? Se estructura en 12 semanas. La semana 4, 7, 10 y 12 existen evaluaciones sumativas. El resto de la semana hay clases sincrónicas, en la semana que dice sincrónica, en este caso la número 2 y la próxima clase, el próximo lunes 13 de julio, también tenemos clases sincrónicas. Eh,
y así sucesivamente la semana 5, 6, la semana 8, 9 y la semana 11. Importante que, como siempre se ha dado, ¿cierto? La semana antes de la evaluación hay una clase que no es obligatoria, ¿sí? Pero es muy importante para poder retroalimentar las actividades prácticas que están en el ambiente de aprendizaje del portal EVA. Y además de eso, preparar para la evaluación 1. ¿Ya? Yo siempre trato de como mostrar el mismo caso que se va a ver en la evaluación, dar algunos tips, cosas de que ustedes, ¿cierto? En la semana 3 tengan todos estos tips, cosas que en la semana 4 puedan implementarlo dentro del proceso, y así la semana 7, la 10 y la 12. Es importante que desde ya, ¿cierto? Comiencen a ver qué estrategia utiliza la empresa en la cual ustedes trabajan o en empresas que hayan trabajado, porque para esta primera unidad, ¿cierto? Deben trabajar en una empresa, el trabajo deben enfocarlo en una empresa que hayan trabajado o que estén trabajando de interés que tenga relación con los contenidos que estamos viendo de los procesos logísticos, o que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en general eso como el calendario, el mismo tipo de calendario que ustedes están acostumbrados a trabajar, ¿cierto? Solo la excepción que como comenzó el 30 de junio el trimestre, y el lunes pasado era 29, se nos trasladó la clase a hoy día 6 de julio, ¿cierto? Y el próximo 13 de julio también tendremos clase. Lo demás se mantiene tal cual como aparece en el calendario. Con respecto a las normas de convivencia, lo de siempre, se sugiere que puedan participar activamente, especialmente cuando haga preguntas, ¿cierto? Aclarando dudas, consultas, revisando el apunte activador, revisando el foro, que en las mañanas, ¿cierto? Le escribí también para que pudieran comenzar a responder este foro, que luego se retroalimente en la semana número 3, que la comunicación, ¿cierto? Tanto en el foro como en el lenguaje verbal, no verbal, ¿cierto? Que ustedes estén desempeñando, ¿cierto? Sea escrito o sea mediante la reunión de Teams, que sea en un ambiente de respeto. Yo sé que no ocurre, pero en general no opacar los comentarios de sus compañeros, especialmente cuando ellos participen en los foros, ¿cierto? O en los chats de las distintas reuniones. Es poder apoyarse y generar un aprendizaje colaborativo. La tecnología como las tareas, ¿cierto? La idea es que se mantenga el uso adecuado, especialmente los plazos que se establecen. Si hay alguna dificultad dentro del calendario académico, ¿cierto? Informarlo a las tutoras para que les puedan apoyar de alguna forma con los plazos extras que se pudieran requerir en algún momento, ¿ya? Pero siempre con tiempo. Y con respecto a la calidad esperada, es importante que los informes, respetar el formato institucional, que ese yo se los comparto siempre, se los voy a volver a compartir en la semana 3 para que lo puedan trabajar, el informe, o desde la semana 4 que empieza la evaluación, que el formato lo entreguen en PDF, que siga la estructura de la actividad, ¿cierto? En función del aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Por ende, tienen que mantener el desarrollo de las actividades que se requieren para poder obtener la nota máxima, ¿verdad? La bibliografía o fuente y referencia, ¿cierto? Según norma APA, todo eso es como importante con respecto a el informe o los trabajos que se entregan. Con respecto a la copia y el plagio, hay un ítem que se refiere a la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Si usted usa la inteligencia artificial, ¿la puede usar? Sí, la puede usar, ¿cierto? Pero no copien ni peguen directamente desde la IA, ¿cierto? Se sugiere que usted lea y aporte o escriba lo que le sirva de la inteligencia artificial, asegurándose de que sea algo correcto, ¿ya? Entonces eso como recomendar en cuanto a la inteligencia artificial, ¿ya? Que si la van a usar, úsenla sin ningún problema, pero que les genere un aprendizaje en el logro de sus competencias más que copiar y pegar, ¿ya? Porque finalmente se ve como una copia, un plagio, y podrían ser perjudicados debido a eso, ¿ya? En la nota, en la evaluación, ¿ya? Entonces, tener cuidado con la IA. Con respecto a nuestra asignatura de proceso logístico, busca que ustedes se introduzcan en fundamentos, o sea, en la teoría de lo que es la logística, ¿cierto? La logística que nace, si es que ustedes ya vieron el apunte activador o vieron el video de la unidad número 1, ¿cierto? La logística nace a partir de una estrategia, ¿cierto? Que se desarrollaba en la guerra para llegar con los suministros, con el armamento, con los kits de emergencia, con los alimentos, con los insumos médicos, etcétera, y poder ganar la guerra. Entonces, desde ahí nace, ¿cierto?, el concepto de la logística como una estrategia de guerra. En otras palabras, la logística es una estrategia.
Entonces, esta estrategia o este proceso logístico, estos fundamentos de la logística, se refiere a etapas que se desarrollan en la industria para ganar la guerra de la competencia, ¿cierto? Si usted hace un análisis Porter, y uno de los elementos se refiere a los competidores, ¿cierto? Las personas, las empresas que hacen el mismo producto, el mismo servicio, ¿cierto? Que su empresa, la idea es poder competir y también ser sostenible económicamente. Entonces de ahí nacen estas estrategias o estos procesos logísticos que aseguran, ¿cierto?, la cadena de suministro. Y la cadena de suministro son actividades o etapas propiamente tal del proceso logístico que se enfocan directamente en la producción, ¿ya? Esa producción o ese servicio que se presta o ese producto que se fabrica depende de una demanda, ¿cierto? De una demanda de clientes establecida de alguna forma con indicadores, con KPI, con gráficos, con estadísticas, o una demanda basada, ¿cierto?, en la experiencia de lo que puede pasar, ¿cierto?, que sería el análisis cualitativo. Entonces, entendiendo la demanda, se aplican estos principios o estos fundamentos o estas etapas logísticas para asegurar la cadena de suministro y poder cumplir con un cliente final. Entonces, en el transcurso de esta asignatura, usted va a revisar contenidos teóricos de casos que están asociados a las etapas del proceso logístico y que contribuyen a la cadena de suministro mediante estrategias. Entonces, ¿qué es lo que sería esta estrategia? Un conjunto de actividades que potencian las etapas del proceso logístico que están mencionadas aquí abajo. Por ejemplo, seleccionar proveedores o evaluar a los proveedores actuales, diseñar una red logística de ubicación, transporte, ¿cierto? Donde se instala un centro de abastecimiento, un centro de almacenamiento, el centro de producción, cuáles son las rutas asociadas, ¿cierto?, a esos transportistas, etcétera. A eso se refiere, ¿cierto?, este diseño de red logística. El transporte, los sistemas informáticos y finalmente la orientación al cliente. Entonces, todos estos etapas o conceptos definidos como una estrategia aportan, ¿cierto?, a la cadena de suministro y el cumplimiento del cliente. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de una empresa bajo este concepto que estamos trabajando? ¿Cuál sería el objetivo de una empresa? ¿Qué es lo que busca una empresa? ¿Qué estrategia usan desde el punto de vista logístico? Antes de pasar a las competencias y unidades de aprendizaje, ¿lo escucho o lo leo? El objetivo de una empresa es más que nada optimizar los recursos, mejorar los procesos. Claro, para poder rentabilizar, ¿cierto? Claro, Claro, principalmente eso. Una empresa tiene una misión y una visión, ¿cierto? Que definen como lo que hace y lo que quiere llegar a hacer, y a partir de lo que hace y quiere llegar a hacer, ¿cierto? Crea objetivos estratégicos para poder ser sostenible económicamente en el tiempo. Entonces, su objetivo se refiere a optimizar sus actividades, ¿cierto? Y ahí entra la estrategia, ahí entra la logística. Entonces busca rentabilizar, que tu capital de trabajo se maximice, desde la optimización, la mejora en los procesos. Entonces, ¿qué estrategias aparecen? Estas estrategias que usan las empresas se enfocan directamente en la satisfacción del cliente final, que tiene que ver un poco con lo que ustedes vieron en la administración y calidad, ¿cierto? O en calidad dentro de la gestión de la producción. Entonces, a partir de estas gestiones, ¿cierto? O estas actividades que buscan esta rentabilidad o esta estrategia, ¿cierto? La competencia de nuestro programa de asignatura es que ustedes puedan administrar, gestionar, controlar, ¿cierto? Las actividades logísticas, sea en un producto o sea en un servicio. Sea en un producto o sea en un servicio, porque va a depender del tipo de empresa, ¿ya? Dentro de las empresas productivas hay un tipo de estrategia en la cual las empresas, especialmente las de consumo masivo, externalizan todo y externalizan todo para solo centrarse en la manufactura o en la producción, ¿cierto?
sus esfuerzos y todo lo demás lo externalizan y tienen proveedores logísticos, proveedores de distribución, proveedores de transporte, proveedores, ¿cierto?, de materias primas o de suministros, proveedores informáticos, proveedores para controlar, etcétera. Así como una empresa contrata, ¿cierto?, servicios de seguridad, servicios de aseo, ¿cierto?, etcétera. Porque si falta un guardia o falta un personal de aseo, como tiene un contrato, a la persona que o a la empresa que está contratada para ese servicio de externalización, él tiene que ver todos esos temas de recursos humanos. Entonces, esta empresa que contrata tanto como servicios extra como los guardias y el aseo, se va a dedicar solamente a su rubro principal, que puede ser cierto manufactura, puede ser educación, puede ser un supermercado, vender productos, etcétera. ¿Ya? Va a depender de su rubro o de su misión. Entonces, todos estos proveedores logísticos, todas estas empresas subcontratadas, ¿cierto?, interactúan dentro de el proceso logístico o dentro de la cadena de suministro, para que la empresa se centre solo en ello. Entonces, esa es parte de la estrategia. Entonces, la idea es que ustedes puedan realizar estas gestiones, ¿cierto?, o estos aspectos administrativos de control, ¿cierto?, de planificación, de las actividades dentro del proceso logístico para asegurar tanto como la producción como el cumplimiento de un servicio según sea el caso. Y para eso, ¿cierto?, para lograr esta competencia o este objetivo principal, es que ustedes puedan analizar los fundamentos del proceso logístico, ¿cierto?, en función de las operaciones, y analizar los modelos, procedimientos y decisiones estratégicas como un factor de éxito dentro del proceso logístico. ¿Ya? Entonces esa es la competencia y estas son las dos grandes unidades que se dividen principalmente en tres. ¿Ya? Con respecto a la unidad y contenidos de aprendizaje, nuestra primera unidad, como se mencionó, son los fundamentos teóricos del proceso y de la cadena de suministro. Entonces dijimos que el proceso son conjuntos de etapas que definen esta estrategia y la cadena y de la cadena de suministro, ¿cierto?, que es parte del proceso logístico para asegurar la producción o para asegurar la demanda establecida. Entonces, en función de eso, hay dos aprendizajes esperados. El primero es que ustedes identifiquen, ¿cierto?, cuáles son estas etapas. Y el segundo, que estos componentes que son parte de la cadena de suministro, ¿cierto?, como los proveedores, los fabricantes, los distribuidores y los clientes, ¿cierto?, puedan gestionarlo. Son dos aprendizajes esperados. Entonces, significa eso que para la primera evaluación, usted va a tener que identificar cuáles son las etapas del proceso logístico y, en función de esas etapas, ¿cierto?, cuáles son los componentes que forman parte de la cadena de suministro para asegurar la demanda de producción o para asegurar el servicio. ¿Ya? En la segunda unidad, habiendo identificado cuáles eran los componentes clave de la cadena de suministro y las etapas del proceso logístico, ¿cierto?, es poder definir estrategias dentro de. Entonces, ¿qué estrategias usamos según el modelo logístico para seleccionar y evaluar proveedores? Especialmente porque los proveedores en un principio, como la escoba, pueden barrer bien, pero en el tiempo, ¿cierto?, van apareciendo ciertas falencias que pueden repercutir en los clientes, especialmente un transportista. Si, por ejemplo, un transportista que trabaja frigoríficos, ¿cierto?, o que sus camiones, ¿cierto?, refrigeran productos como por ejemplo de medicamentos, eh, y se genera un error, ¿cierto?, en el tratamiento o en el enfriamiento del producto, finalmente va a afectar la cadena de frío y ese medicamento va a tener que ser rechazado. Lo mismo pasa con la carne y con los distintos tipos de productos. ¿Qué pasa con los container reefer que se utilizan, ¿cierto?, especialmente en los grandes puertos de nuestro país, por ejemplo San Antonio, que estos contenedores almacenan frutas, verduras, ¿cierto?, y tienen que tener cierta temperatura. Entonces, si no se cumple esa condición, porque es su proveedor logístico que hace el traslado de esta fruta o verdura, ¿cierto?, hacia otro país dentro de la exportación, va a afectar a todos los lotes y las navieras, ¿cierto?, van a rechazar ese producto, generando pérdida económica. Por eso es importante que la selección de proveedores y la evaluación de estas sea bajo criterios. ¿Qué criterios? En su momento, cuando lleguemos a esa segunda unidad, vamos a ver estos criterios relacionados con la calidad, con los plazos, con los costos, ¿cierto? Que uno define el nivel de importancia de acuerdo al tipo de proveedor, ¿ya?
Diseño de la red logística. ¿Qué elementos se consideran para definir la ubicación, para definir, ¿cierto? Los micro hubs que se denominan, que son centros de abastecimiento, distribución para llegar rápidamente al cliente. Entonces, también, ¿cierto? El diseño de la red logística está enfocado en el cliente, al igual que los proveedores. Porque finalmente el cliente, ¿cierto? Es el que recibe tu producto o recibe tu servicio, ¿cierto? Y si hay alguna anomalía, ¿cierto? El responsable va a ser la empresa que está fabricando o que está entregando el servicio, ¿cierto? Modelo de transporte, sea terrestre, aéreo, marítimo, ¿cierto? Sistema de información, que aquí entra toda la inteligencia artificial, la industria o la logística 4.0, son los sistemas interconectados. También podríamos hablar de la automatización, ¿cierto? En las bodegas, los centros de almacenamiento, etcétera. Y cuáles son las estrategias que se utilizan para satisfacer al cliente. Por ejemplo, las entregas rápidas en los sistemas de información, que ellos tengan la posibilidad de seleccionar cuándo recibir esa entrega, o tener, ¿cierto?, un centro de abastecimiento o de distribución en una ciudad cercana, ¿cierto?, un lugar estratégico para que las personas puedan recibir, ¿cierto?, más rápido, ¿cierto?, ese producto o ese elemento que requieran. Eso tiene que ver con la última milla, ¿cierto?, que cómo, ¿cierto?, todo el proceso logístico eh, se ve afectado, ¿cierto?, con la entrega final. ¿Ya? Entonces, en general, esos tipos de estrategias, ¿cierto?, son las que se visualizan en esta segunda unidad de aprendizaje, que luego ustedes la tienen que aplicar dentro de un caso estratégico, ¿ya?, relacionado con su informe 1. Para la tercera unidad, el mejoramiento del proceso logístico, que tiene que ver un poco con la mejora continua, cuando levantamos no conformidades o oportunidades de mejora y se plantean solución a esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo mejorar la situación actual para generar mayor percepción de valor? Aparece la herramienta de diagnóstico, la cadena de valor de Michael Porter, ¿cierto? La detección de brecha, la herramienta de diagnóstico, que tal vez ustedes algo vieron en la asignatura de gestión de producción cuando hablaban de la calidad, o en alguna otra muy similar, ¿ya? Con respecto a las evaluaciones y a la administración del programa, ya se mencionó, ¿cierto?, en el calendario inicial. Estamos en la semana número 2, donde usted debe participar del foro y revisar, ¿cierto?, los apuntes de la asignatura. Próxima clase nos conectamos nuevamente, que sería la semana 3, ¿cierto?, la próxima semana. Y luego en la semana 4 tendría la primera evaluación. Y así sucesivamente, ¿cierto?, estas unidades de aprendizaje de fundamentos de los procesos logísticos y gestión o cadena de abastecimiento o cadena de suministro. Luego, las estrategias usadas, ¿cierto?, en los procesos logísticos, y finalmente la mejora continua asociada a los procesos logísticos, ¿cierto?, tiene un cierre final con el examen, ¿ya? La metodología de trabajo es la de siempre. Está la clase sincrónica, está la clase asincrónica, donde usted trabaja bajo la filosofía o la metodología del aula invertida, en el cual usted tiene que revisar ciertos contenidos, desarrollar ciertas actividades para finalmente presentar eh, sus dudas, consultas, recibir una retroalimentación y luego trabajar una instancia evaluativa, ¿cierto?, que eran las que estaba mostrando en este cuadro, ¿ya?, que siempre va a ser un caso propuesto o el desarrollo de una actividad clave. Entonces, el aprendizaje basado en problemas tiene actividades que se deben cumplir, ¿cierto?, para asegurar la calidad de esta. Y ahí la evidencia, ¿cierto?, que es el producto sería un informe técnico, un informe descriptivo o un informe del caso, ¿ya? La entrega de ese informe siempre se vuelve una rúbrica y tiene las mismas ponderaciones de siempre. La primera 10%, la segunda 20%, la tercera 30% y el examen final el 40%. Entonces, para nuestra primera evaluación, ¿cierto?, que ya desde ya se menciona para que puedan ir, ¿cierto?, formando su grupo y trabajar, usted va a analizar o crear un caso en un sector industrial asignado o elegido por ustedes. ¿Qué significa eso? Que si usted no trabaja en una empresa o no quiere trabajar en su empresa
usted me puede decir, profe, yo no tengo empresa o no sé qué empresa trabajar. Yo le asigno un caso, ¿cierto? De una empresa real para que puedan abordarlo, ¿ya? Y ahí ustedes tendrían que investigar, ¿cierto? Sea que ustedes eligen la empresa, obviamente aprobada por mi persona, o yo le asigno la empresa, ¿cierto? Deben determinar qué procesos tiene esta empresa, ¿cierto? Desde el punto de vista logístico. Luego de eso, aplicar estos principios, ¿cierto? Y definir cuáles son sus componentes dentro de la cadena de suministro. ¿Ya? Y esas serían como en sí las actividades. ¿Ya? Entonces, ese informe y todas las evaluaciones siguen este contexto del aprendizaje basado en problemas, que son problemas logísticos, reales o contextualizados, en el cual trabajan colaborativamente, ¿cierto? En función de actividades sumativas y formativas que se van desarrollando durante el semestre. ¿Ya? Bien. ¿Dudas hasta acá? Con la metodología, con los contenidos, con las evaluaciones. Jonathan, No, adelante. profesor, yo por lo menos estoy clara con eso. Gracias. Ya, de momento, Angélica, para responder su pregunta del chat, eh, el horario se mantiene a las 21 horas hasta que nos digan lo contrario. ¿Ya? Bien, y yo mañana voy a averiguar y le informo. Jonathan, adelante. Jonathan Jara. No se le escucha, Jonathan. No se le escucha el micrófono, Jonathan. Profesor, consulta, ¿los trabajos necesariamente son con grupos o también pueden ser individuales? Y sabe lo que Eh, pasa es que nosotros, por ejemplo, en algunas ocasiones ha sido súper difícil trabajar en grupo porque todos tienen diferentes horarios, ha sido un poco caótico eso. Ya, se sugiere que sea en grupo, ¿ya? Va a depender de la instancia evaluativa. El examen normalmente siempre individual, pero en este caso deberían trabajar en un grupo máximo de 3 personas, ¿ya? Si no puede trabajar en grupo, está bien que trabaje individualmente, pero también se sugiere que sea en grupo, ¿ya? Está dentro de las instrucciones para el trabajo colaborativo y todo lo demás, pero en su momento lo conversamos ya, pero ojalá pudieran trabajar en grupo, ¿ya? Bien, ¿alguna otra duda o consulta? No, yo por Ya, mi parte, profesor, todo claro, muchas Por gracias. mi parte tampoco, profe. ya. Ya, vamos a comenzar entonces con el caso, ¿cierto? El caso que Profesor, está en el disculpe. apunte. Sí, adelante. Ahora sí, profesor, que me conecté del teléfono, tenía problemas con el computador. Ya, Jonathan, cuénteme. Bueno, profesor, mire, más que nada mi inquietud es por lo siguiente. Yo en el semestre pasado igual tuve el siguiente inconveniente, que yo en este caso trabajo en minera, entonces por lo general mis turnos son siempre 14 por 14 y a veces me subo antes, a veces bajo después y trabajo en turnos de noche. Estoy Ya, solamente por turno de noche. Entonces, mi gran problema es poder hacer trabajos en grupo en este caso, porque no tengo la concordancia con mis compañeros para poder realizarlo. ya. Bueno, si pudiera, sería genial, pues si no, puede seguir trabajando en forma individual, tal como nos mencionó Angélica, ¿ya? Ojalá Ah, pudieran ya, ok. trabajar en grupo, porque si no, ustedes se acomodan en función de sus tiempos. Ya igual los tiempos son bien rápidos, entonces si no tienen la posibilidad de trabajar en grupo, está bien, ¿ya? Claro, porque ahora mismo, un ejemplo, me encuentro en faena, entonces estaba en el computador y tengo mala señal donde estoy, entonces me pasa eso por lo general. Ya, no, tranquilo, está bien. Ya, muchas gracias, profesor. Ya, bien. Ya vamos a continuar con el caso, ¿ya? En el caso, ¿cierto? Se presenta una empresa Electrolux, ¿cierto? Que a nivel internacional
esta empresa fabrica electrodomésticos y distribuye electrodomésticos, ¿cierto? En nuestro país también. Aquí menciona que el año 2010, por su nivel de producción, como aumentó la demanda, aumentó la productividad, requería más espacio. Entonces aparece la necesidad de mejorar su sistema de almacenamiento que tiene que ver con una de las etapas del proceso logístico, ¿verdad? De crecer de 1.250 a 5.000 productos, ¿cierto? Y esto lo logró generando, ¿cierto?, estos racks verticales, estos sistemas de almacenamiento vertical, ¿ya? Por ende también subieron de 94 a 144 camiones de distribución. Entonces aquí la pregunta es, estos racks verticales que ya existen, ¿cierto?, para poder tener optimización del espacio, ¿cierto?, del área de almacenamiento, y estos camiones, ¿cierto?, si bien hay proveedores que nos entregan estos racks verticales, dentro de la empresa como Electrolux, ¿cierto?, fabrica este electrodoméstico, su rubro principal, que es la fabricación, ¿cierto?, y tal vez el servicio técnico, incorporará la logística de almacenamiento o la tendrá distribuida a un proveedor logístico. Lo mismo pasa con los camiones. La empresa o los transportistas que trabajan dentro de la distribución local, regional, ¿cierto?, internacional, ¿será de la misma empresa Electrolux o son proveedores logísticos que ayudan tanto como la distribución y el transporte? Bien, lo más probable es que sean proveedores logísticos, ¿ya? Entonces, menciona que la mercancía se divide en dos grupos. A granel, ¿cierto?, que es lo que se entrega a pulso prácticamente, que viene un camión, ¿cierto?, y se carga a pulso, y la otra que está paletizada o que está dentro de un rack, ¿cierto?, y lo toma una grúa y lo lleva para. Entonces, el 60% de su producción o de sus productos son a granel y el resto de los productos, el 40% de los productos restantes son paletizados, ¿ya? Los electrodomésticos se organizan por familia. ¿Qué significa esto de por familia? Que es por tipo de producto. O sea, todos los refrigeradores en un lugar, todas las cocinas en otro lugar, y así sucesivamente según el tipo de electrodoméstico, ¿cierto? Organiza por familia o tipo de producto, independientemente de la marca, ¿cierto? Entonces los refrigeradores van en una zona, las lavadoras en otra, la secadora en otra y así, ¿ya? Entonces tenemos por un lado el almacenamiento, ¿cierto?, la división de los grupos, de los tipos de productos, sea granel o sea paletizado, y la organización por familias. A partir de la organización por familia, dicen, ya, pero ¿cuáles son los que tienen mayor demanda? ¿Cierto? ¿Cuáles son los que salen más rápido y cuáles no salen tan rápido para poder optimizar la distribución, ¿cierto?, o la carga al transportista? Entonces los productos con alta rotación, que salen mayormente, se ubican al lado de los andenes de carga para minimizar el tiempo de recogida y así ahorrar también mano de obra, o sea, poder tener entregas más rápido. Entonces lo que nos pide este caso es que ustedes indiquen, ¿cierto?, elementos del proceso logístico, algunos que ya mencioné, ¿cierto?, para abastecimiento, producción, distribución y retorno. Abastecimiento se refiere, ¿cierto?, a todas las materias primas que ellos utilizan. Como esto es un centro de almacenamiento, ¿cierto?, sus materias primas podrían ser estos racks verticales, ¿cierto? Porque se entiende que como es un centro de almacenamiento para distribuir, ¿cierto?, la producción está en otra instalación, ¿ya? Entonces, ese podría ser, para este centro de distribución, ¿cierto?, podría ser su materia prima, ¿ya? Producción. Producción estaría dentro de otra área, ¿cierto? Distribución. Tiene que ver con los camiones, los transportistas, ¿cierto?, que subió a 144 camiones, ¿ya? Y finalmente retorno. Retorno se refiere a los productos que están inconformes y la industria del retail, ¿cierto?, devuelve, ¿cierto?, una cierta cantidad de productos debido a ciertas fallas, cierta anomalía, incluso problemas en el empaque. Entonces, indicar cuáles son los elementos considerados para la mejora dentro de estos cuatro, ¿cierto?, etapas o procesos o actividades del proceso logístico,
y la relación con los actores clave de la cadena de suministro. Entonces, ¿cuáles son los actores clave? Son los proveedores, los interesados, ¿cierto? O stakeholders dentro de la cadena de suministro, dentro de la estimación de la demanda hasta la entrega del cliente final. O sea, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Organizar el flujo de productos y servicios. Entonces, a partir de estas dos actividades, ¿cierto? Trabajan la metodología FIFO, que lo que entra primero, ¿cierto? Sale primero, y lo que entra después sale después. O sea, ordenan, ¿cierto? En función de la rotación por familias a granel y paletizado, ¿cierto? Dentro de estos andenes para poder trabajar esta metodología. Entonces, abastecimiento. Ejemplos de la respuesta esperada. Contactar empresas para optimizar el inventario actual, que eran estos proveedores de estos servicios de abastecimiento, que analicen el espacio disponible en relación al producto y la demanda, ¿cierto? Para redistribuir el layout actual. ¿Ya? O sea, de lo que tenían actualmente, ¿cierto? Redistribuir, ¿cierto? A un rack de almacenamiento que consideren, ¿cierto? También los pasillos para el transporte o para el uso de la cruda. ¿Ya? Producción. Se fabrican e instalan sistemas de almacenamiento vertical, que es lo que mencionaba al principio del caso, considerando los espacios de pasillos para la grúa, ¿cierto? Distribución. Estamos en el primer ítem. Se identifican los productos de alto tráfico, FIFO, ¿cierto? Lo que entra primero, sale primero. LIFO, ¿cierto? Cambia el orden de la entrega y FEFO también, ¿cierto? Entonces van generando ese nexo entre lo más importante y lo menos importante, de acuerdo a producción, que lo primero que llegó, de acuerdo a rotación o de acuerdo a expiración, especialmente en las tecnologías, ¿cierto? Lo electrodoméstico no es mucho la variabilidad de la tecnología, pero hay productos que pueden sufrir obsolescencia tecnológica, especialmente computadores, ciertos artículos electrónicos, que no ocurre mucho en lo electrodoméstico, pero sí en otros tipos de productos. O por ejemplo las verduras, las frutas, las verduras, los yogures, ¿cierto? Estos productos como que entran primero, se descomponen primero, tendrían que salir en primer orden bajo FIFO, ¿ya? Entonces identifican los productos por un flujo de sistema FIFO, lo que entró primero que salga primero, y utilizan el método ABC y XZ, que tiene que ver con la administración de inventario. En el ABC categorizan, ¿cierto?, dentro de estos racks, ¿cierto?, de este almacenamiento, por un orden de importancia muy similar a un histograma de Pareto, ¿cierto?, gráfico Pareto, que dicen cuáles son los que mayor demanda tienen, ¿cierto?, bajo el método ABC, y estos se categoriza, ¿cierto?, en un 80% de ganancia lo que tenga menor porcentaje de inventario y se categoriza en ABC, ¿cierto?, por orden de importancia o por orden de flujo de estos sistemas, ¿ya? Tal como menciona acá. Entonces, la percepción de valor de mayor importancia, lo que me genera un 80% de la ganancia, el 80-20, ¿cierto? Está el concepto del 80-20, lo que me genera un 80% de la ganancia, puede estar en un 20% de almacenamiento. O sea, el 20% de los productos que más salen son los que me generan mayor cantidad de producción. Y eso lo categorizo como A, de una alta importancia. Luego el 20% restante lo divido, ¿cierto?, entre 10, 20, ¿cierto?, 5 y 10, y determino el tipo B y tipo C que tal vez no generan tanto ingreso como respecto, ¿cierto?, el 20% de los productos. ¿Qué significa esto? Podríamos decir que dentro de lo electrodoméstico, el 80% de la productividad y de la ganancia, ¿cierto?, podrían ser tal vez los sistemas de aire acondicionado. Y dentro del 20% podríamos tener los refrigeradores, y dentro del 10% podríamos tener las estufas, por ejemplo, así como analizando costos, demandas, ¿cierto?, de productos, ¿ya? Uno no compra todos los años un refrigerador o un sistema de aire acondicionado, pero sí el sistema de aire acondicionado tal vez podría dejarle mayor ganancia, a diferencia de una estufa que a lo mejor tiene más uso o más venta, pero deja una ganancia menor. Entonces, cuando hablamos de esa ganancia menor y de esa demanda, ¿cierto?, trabajamos con el otro método, el X, Y, Z, ¿ya? ¿Bien? Entonces,
considera el método ABC la demanda, X y Z la demanda, ABC la variabilidad o la cantidad de ganancias, ¿cierto? O ventas que se generan, ¿ya? Por tema de costo. Entonces, identifican los productos de alto flujo bajo lo que entró primero, que tiene que salir primero, o bajo el método ABC, que se refiere, ¿cierto?, a la cantidad vendida o el ingreso en este caso, ¿cierto? Y el método que de mayor importancia, lo que menos se vende, pero que da más costos, por ejemplo, o en función de la demanda, el X y Z, mayor o menor demanda para separar tanto refrigerador, lavador y secadora, ¿ya? El retorno se delimitan zonas para la logística inversa. ¿Qué significa la logística inversa? Lo que salía con errores, ¿cierto? Sea electrónico, sea alguna bolladura, o sea incluso el mismo packing, ¿cierto? Que podría estar con algún rechazo, ¿ya? Debido a políticas de calidad. Entonces, aplicar estas metodologías para este caso, ¿cierto? Me produce ventaja en el control de stock, administra el espacio, ¿cierto? Cada tarima o cada rack vertical es un espacio disponible, por ende optimiza el espacio y puede lograr crecer, ¿cierto? De 1.250 a 5.000 productos, optimiza las rutas de distribución, ¿cierto? En función de el inventario que más aporta o en función de la demanda, ¿cierto? Y delimita ciertas zonas para. Se adapta al espacio, es combinable con otros tipos de rack y se aplica a diversos tipos de industria y centros de distribución, ¿cierto? Esta metodología. ¿Ya? En general, esas eran como esas respuestas esperadas del caso. ¿Ya? Bien. Con respecto a los contenidos de la unidad número 1, comenzamos mencionando que la logística nace en la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la competitividad de los países para poder ganar la guerra, ¿cierto? Entonces, finalmente es una estrategia que se utiliza, ¿cierto? O que utiliza la industria, ¿cierto? Como concepto parte de la cadena de suministro que plantea, implementa y controla el flujo eficiente, ¿cierto? Del proceso, sea para almacenar lo que se va a fabricar o lo fabricado, ¿ya? Y en función de esos servicios tecnológicos que permiten controlar en forma más eficiencia, ¿ya? El concepto de la entrega perfecta se refiere, ¿cierto?, principalmente al cliente, que reciba la entrega de acuerdo a lo que él solicitó con respecto a las características y requisitos de calidad establecidos, ¿ya? Y en los tiempos que se esperan. Si nuestra política de cumplimiento dice que, no sé, pues los helados se entregan dentro del día y en una buena condición, ¿ya? Que sean comibles, que no estén derretidos, la entrega perfecta es que se entregue dentro del día y que el helado cumpla con las condiciones de calidad, ¿cierto? Para que se pueda comer. Pero si sufre desviaciones, pérdida de la cadena de frío, ¿cierto? El helado llega derretido, ya no estaríamos cumpliendo con la entrega perfecta. Entonces, lograr el objetivo del proceso logístico, ¿cierto? Es poder gestionar todas las etapas de la cadena de suministro, ¿cierto? Para estimar la demanda, conseguir la materia prima, y ahí está el abastecimiento, almacenar esta materia prima o para evitar la obsolescencia o para evitar los sobrestock y trabajar con la producción just in time, ¿cierto? La producción justo a tiempo, no la almaceno, sino que genero al tiro la productividad. Entonces ahí es clave la estimación de la demanda para poder pedir con tiempo y gestionar la producción a tiempo, ¿cierto? Para evitar tener materia prima almacenada que se puede deteriorar. Entonces, estimamos demanda, conseguimos las materias primas o el abastecimiento, almacenamos o entramos a manufacturar. Se manufactura, entran las etapas de producción, ¿cierto? Obtenemos el producto y según el tipo de negocio, si una industria de consumo masivo, tal vez este producto va a ir a un centro de distribución, ¿cierto? Donde camiones lo van a llevar, proveedores logísticos o camiones de la misma empresa, lo van a llevar a este centro de distribución, muy parecido a Electrolux, y luego de eso van a
distribuir según pedido, ¿cierto? A ciudades, a supermercados o a clientes específicos, ¿cierto? De acuerdo a cómo se requiere. Entonces esas son las etapas, ¿cierto? Que logran la entrega perfecta. Y cada una, ¿cierto? Debe estar pensada, ¿cierto? En la entrega final. Y por eso se habla de la entrega perfecta, que el producto se entregue en cuanto a características, en cuanto a cantidad, en cuanto a tiempo, según lo requerido y en un costo óptimo. O sea, que tampoco tenga muchas esperas, muchos transportes, ¿cierto? Demore cierto tiempo o genere sobreactividades que eran elementos del Lean Manufacturing que afectaban a la productividad. Bien, entonces en general ese es el concepto y la evolución de la logística que nace desde la Primera y Segunda Guerra Mundial como una estrategia y que hoy día, ¿cierto?, desde la industria o desde la logística 4.0 se hace el estudio de la trazabilidad completa desde que o el control completo desde que se gestiona la materia prima hasta que se entrega un producto final. ¿Por qué hablo de la logística 4.0? Porque existen software de control. Por ejemplo, software de control de tráfico, muy similar al Waze, ¿cierto? Que te dice, toma esta ruta y se va actualizando al momento para ahorrar combustible. Existen, ¿cierto? Software de inventario, tecnologías para administrar rápidamente el inventario, para descontar rápidamente, ¿cierto? Los productos que salen de bodega o que salen de un perímetro determinado, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con esta industria 4.0, esta inteligencia artificial, que hoy día, ¿cierto?, permite, ¿cierto?, gestionar de mejor forma, controlar de mejor forma y llevar la trazabilidad completa del proceso, ¿ya? Hay entregas que en otros lugares o otro tipo de empresas lo hacen con drones, ¿cierto? Hay software que usan ciertos algoritmos para poder optimizar las rutas de entrega y economizar combustible, entre otros, ¿ya? Dentro de los procesos de apoyo de la cadena de suministro, ¿cierto? O supply chain, ¿ya? Podemos mencionar que la logística es una actividad interna dentro de la empresa que se enfoca en transportar y almacenar. Y dentro de las etapas, ¿cierto?, de esta logística está la cadena de suministro que asegura la productividad en función de la demanda. Entonces, la cadena de suministro es una red global que considera tanto como los proveedores, los fabricantes, los distribuidores y los clientes, ¿cierto?, que cooperan para asegurar la entrega perfecta, ¿ya? Entonces, estas etapas serían el área de compras, en función de la demanda de producción, estima, ¿cierto?, compra los suministros y logra el aprovisionamiento. Lo que yo les mencioné anteriormente. El aprovisionamiento se almacena mediante la gestión optimizada de stock de inventario o se lleva directamente a producción. Va a depender del tipo de servicio, producto, ¿cierto?, que se está realizando, si requiere o no requiere almacenamiento. Lo más probable es que tenga un almacenamiento temporal para luego entrar a las líneas de producción o las líneas de transformación, ¿ya? Y aquí entra la logística interna, en la productividad. Teniendo transformada esa materia prima, entra la distribución, ¿cierto? Que ahí los operadores logísticos toman desde la empresa, lo llevan a un centro de almacenamiento, un centro de distribución o directamente al cliente final, según cómo se desenvuelvan. Y la última etapa es la logística inversa, no debiera ocurrir, ¿cierto? Ocurre cuando se produce un error en la calidad principalmente, o cuando el cliente ya no quiere el producto porque se demoró más del tiempo estimado, o no lo recibe principalmente, ¿cierto? Dice, ay, pero que el cliente lo espera recibir en una fecha, y como no lo recibió, lo devolvió. O simplemente no estaba el día y la hora, ¿cierto?, que tenía que recibir. O ya no le servía y tuvo que requerir a otro proveedor, ¿cierto? Y rechazó la entrega. Entonces, ahí se generan distintas condiciones. Entonces, ¿cuál es la política que implementa la empresa en la logística inversa? ¿Recupera, recicla, reutiliza o aplica el canibalismo, que desarma el producto, ¿cierto?, o el elemento y fabrica otro producto a partir de este? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que utiliza la empresa de acuerdo a su realidad, ¿cierto?, en función de la logística inversa? Entonces, como proceso logístico decimos que existen materias primas, a partir de la materia prima que era intramuros, ¿cierto?, materias primas,
producción, almacenamiento, verificación de esta, el despacho y llega al cliente final. Existen desde que llega esta materia prima a un centro de distribución o a la planta de producción, después se distribuye, ¿cierto?, a subcentros, a microunidades y finalmente llega a un cliente final, una ruta logística. La logística inversa, se recolecta el producto rechazado, se transporta, se recibe dentro de la empresa, se inspecciona por qué fue rechazada y se clasifica. ¿Qué hago con lo que recolecté o con lo que se rechazó? ¿Lo revendo? ¿Lo reciclo? ¿Lo desecho? ¿O aplico canibalismo u otras actividades? Desarmar para. ¿Ya? ¿Cuáles son las posibles causas de que se devuelva un producto que yo se la estaba mencionando? No corresponde a la solicitud. Por ejemplo, cuando pido, no sé, un jeans talla 44 y me llega a talla 48, ¿cierto? Como no lo puedo usar, lo devuelvo, ¿cierto? No corresponde a lo solicitado o no corresponde a características de calidad. Obsolescencia o daño. Obsolescencia cuando se afecta, ¿cierto?, su condición de funcionamiento y ya no sirve para lo esperado. O daño durante el transporte, durante la distribución, durante el packing, ¿cierto? Cuando se daña el producto, no cumple condiciones de calidad, por ende es devuelto. O incumplimiento de los plazos. Como hay contratos, hay garantías, si no se cumple un cierto plazo, esto se devuelve de acuerdo a. En algunos casos, ¿cierto?, no tan común, cuando la empresa tiene sobrestock, ¿cierto?, o déficit, cuando entrega más materia prima de lo esperado, o cuando no llega completa, también se rechaza. Por ejemplo, si usted trabaja en una industria constructora y requiere una cierta cantidad de vigas, y si no tiene la cierta cantidad de vigas, no recibe el producto, ¿cierto? Cuando hablamos del déficit. O en el caso de un casino, si usted requiere tantos kilos de carne y le mandan la mitad de lo que usted pidió, no puede recibirlo porque, o tal vez lo recibe por temas de negocio, pero no sería lo correcto, porque tu factura o tu orden de compra estaría incompleta. ¿Ya? Entonces se tendría que devolver, ¿cierto?, ese producto por déficit, ¿cierto?, o por sobrestock. ¿Qué voy a hacer con mayor cantidad de vigas dentro de mi industria de la construcción? Entonces, todas estas son las causas que se inspeccionan y se clasifican después de haber recibido, ¿cierto?, ese rechazo. Dentro del aprovisionamiento, o sea, el departamento de compras asegura el abastecimiento, ¿ya?, suministra los recursos, que es lo que significa abastecer, ¿cierto? Aprovisiona o suministra los recursos para, ¿cierto? Aporta al buen funcionamiento de la empresa, a la elaboración de los productos, la prestación de los servicios, las ganancias, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de aprovisionamiento? Justo a tiempo, que se refiere a la estimación de la demanda y se pide para que llegue tal día, ¿cierto?, cuando se necesita. Y así evito errores de obsolescencia, de deterioro, ¿cierto? Entonces, aquí es clave, ¿cierto?, en el aprovisionamiento ese análisis estadístico. ¿Ya? Sincronizar con la producción y definir un stock de seguridad, ¿cierto?, que es un indicador, un KPI. Según la variabilidad, cada cuánto tiempo se está consumiendo un repuesto, un producto, un servicio, ¿cierto?, se trabaja bajo ese stock. ¿Cuáles son las funciones principales dentro de la logística o de la logística de abastecimiento? Recepcionar la mercancía, almacenar productos, gestionar inventario, preparar pedidos, distribuir y mantener, ¿cierto?, la seguridad de las instalaciones para que también no se deteriore el producto o la materia prima. ¿Ya? ¿Y qué es lo que buscan? Asegurar la eficiencia y la productividad. Tipo de logística en almacenamiento. Ya vimos, ¿cierto?, el almacenamiento vertical en el caso del apunte activador. Existen otros que son tradicionales, que se almacena en un área específica, en cajas, ¿cierto? O en repisas, como en los talleres, ¿cierto?, que ponen en talleres automotrices, tienen repuestos específicos en una bodega o en una repisa,
almacenamiento automatizado, donde utilizan, ¿cierto? Robots, ascensores, ¿cierto? Brazos robóticos que toman un producto y lo llevan a un lugar, o lo van moviendo de un lugar a otro, o apoyan, ¿cierto? Al transportista, ¿cierto? En la carga, etcétera. Almacenamiento en frío, el caso de los helados, los medicamentos, los frigoríficos para frutas, verduras, carne, etcétera. Almacenamiento de alto volumen, ¿cierto? Y almacenamientos externos cuando el producto no se ve afectado por condiciones ambientales. ¿Ya? Algunos beneficios de la logística o las estrategias o las actividades que se hacen en el almacenamiento: reducir costos, mejorar la productividad, mejorar la planificación y la distribución. Alguna estrategia de la red logística: una configuración óptima de los centros de distribución, las bodegas, ¿cierto? O las pequeños centros de distribución o almacenamiento para ciudades, regiones o comunas, que rápidamente pueda llegar a una tienda o un supermercado, ¿cierto? El transportista, y no tenga que recorrer tantos kilómetros. Entonces, la configuración óptima, la optimización de los inventarios, la externalización y el uso de las tecnologías, ¿cierto? Permite definir de acuerdo a dónde se va a distribuir y cuál es la necesidad de demanda, ¿cierto? Para poder optimizar los tiempos de entrega. Esto impacta en costos, servicio y flexibilidad, ¿cierto? En función de el desarrollo sostenible de la empresa. ¿Ya? Esos son algunos conceptos de la unidad número 1 asociados a la logística, ¿cierto? Procesos intramuros y procesos externos, que sería la cadena de suministro, que tiene que ver con la gestión del abastecimiento, las materias primas, los transportistas, hasta la entrega final, donde se usan o no proveedores logísticos. ¿Ya? Como cierre, ¿cierto? Mencionarle que dentro de la unidad, ¿cierto? Como estamos en la semana número 2, la idea es que trabajen con este foro, ¿cierto? Tenemos la semana 1, que están todos estos contenidos. En la semana número 2, ¿cierto? Está el foro, la punta activador y algunos enlaces que potencian, ¿cierto? El punta activador. ¿Ya? Entonces, la idea es que esta semana y la próxima ustedes puedan trabajar con estos apuntes que muestran un poco esta historia de cómo ha avanzado la logística o la estrategia, ¿cierto?, de las empresas hoy día, en su momento de la guerra, desde los años 1910 en adelante, cuando comienza la Primera y Segunda Guerra Mundial, la producción en serie, después la globalización y el foco de la calidad, ¿cierto? Cómo avanza esta estrategia o estas actividades dentro del proceso logístico para entrar directamente, ¿cierto?, a las etapas del proceso y los elementos clave de la cadena de suministro, que son los que yo mencioné anteriormente. ¿Ya? Por ejemplo, el canibalismo, ¿cierto?, que a lo mejor es un concepto nuevo. Entonces, a partir de este apunte activador, el cuaderno de ejercicio, que también, ¿cierto?, está disponible en esta semana número 2, que tiene, ¿cierto?, unas preguntas, un resumen, unas preguntas, ¿cierto?, y este caso de la empresa Electrolux. Y luego viene el foro. ¿Cuál es la relación entre un proceso y la cadena? Si el proceso es intramuros, ¿cierto?, y la cadena de suministro aborda también elementos externos como foco principal, asegurar el cliente final desde la estimación de la demanda de producción o de un servicio, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que existe? ¿Cierto? Si el proceso logístico está dentro de la empresa en específico, yo podría considerar solo la producción, o el almacenamiento, la producción y el transporte, o el almacenamiento, la producción, el almacenamiento nuevamente y el transporte, ¿cierto? O la distribución dentro de la empresa. Y en la cadena de suministro, tanto como para gestionar el abastecimiento y luego entregar el producto final, las etapas completas. ¿Cuáles son las etapas del proceso logístico y cuál es su importancia? ¿Cuáles son las etapas de la cadena de suministro y cuál es su importancia? ¿Cierto? Y finalmente la logística inversa, que era esta foto verde, ¿cierto? ¿Cuáles son las etapas? Entregué mi producto o mi proveedor logístico entregó mi producto, sea a un centro de distribución o sea, ¿cierto?, a un cliente final, y este fue rechazado. Entonces, ahí entra la logística inversa. Se recepciona, se transporta,
llega, ¿cierto?, a las instalaciones, se inspecciona, luego de inspeccionar se determina la causa del rechazo y se toman acciones. ¿Qué hago con este producto rechazado? Si está en condiciones y se rechazó por causas triviales, se puede revender, o tiene un defecto de calidad, se puede reacondicionar, como pasa con algunos notebooks, ¿cierto? O algunos celulares que dicen reacondicionado, se puede revender, o si es tal vez un tablero o alguna maquinaria, se puede desarmar, ¿cierto? Y usar sus partes para fabricar otra, ¿cierto? Que sería el canibalismo. Entonces, en general, eso, se toman decisiones que se hacen, ¿cierto? Y cuál, ¿cierto? La última etapa, en el caso del canibalismo, ¿cierto? ¿Qué se haría con ese tipo de producto? ¿Ya? Hay un video, ¿cierto? Que también muestra, ¿cierto? Este concepto de la unidad número uno, el proceso logístico en sí, ¿ya? Que para que lo puedan ver desde la semana número 3, ¿cierto? Y desarrollar ese cuestionario. ¿Ya? Bien. Bien. Manuel, Ariel, Gabriel, Jonathan. Cuéntenme, ¿qué tal la presentación? ¿Algo que le haya llamado la atención? No, profe, todo bien, todo bien, todo clarito. Ya. ¿Habían Sí, visto? profesor, todo clarito. Bien, Jonathan. Oye, ¿habían visto esto del canibalismo? ¿Lo conocían o no? O No, sea, no como, no, no he escuchado yo el término. ya. No como tal, ¿cierto? En la industria, sino que en la cultura aborígenes, ¿cierto? Algunos humanos, ¿cierto? Que aplicaban antiguamente el canibalismo, ¿cierto? Claro. Pero en la industria es muy común, es más común de lo que uno cree, ¿cierto? Si yo como empresa quiero optimizar costos de mi rechazo, por ejemplo, una maestranza, si una pieza fue rechazada, la puedo reutilizar, tal vez la corto y fabrico otras piezas, ¿cierto? O una máquina la puedo desarmar y reutilizar elementos. A veces algo que no se debe hacer, ¿cierto? Pero se hace muy común que reutilizan pernos de un lugar a otro, ¿cierto? Eso Eh, aplica también para esta misma empresa que a veces venden esos productos a un bajo costo para ese motivo, porque tienen un detalle. Correcto, esa es parte de la logística inversa. O lo revenden, o lo reparan y lo vuelven a vender, ¿cierto? O está en desuso y lo repararon para venderlo, como pasa con los vehículos, ¿cierto? Que algunos mecánicos compran vehículos y los revenden. Claro. Entonces, es muy común. Lo que pasa es que no lo conocemos de esa forma, porque no estamos siendo dentro de ese tipo de ámbito o tomando esas decisiones. De hecho, eso se usa bastante hoy en día porque en el fondo como que nada se pierde, como dice usted, lo que no quedó como producto final se puede transformar en algo más. Correcto, Como se dice, profesor, se reacondiciona en cierta forma. claro. Yo en una de las empresas que trabajé, compraba máquinas a Estados Unidos en el año 2006, 2007. Y estas máquinas tuvieron su vida útil, ¿cierto? Y las repararon y las revendieron. Ya como pasa también con algunas industrias de manufactura, ¿cierto? Que cambian componentes, máquinas chinas, por ejemplo, cambian los componentes y después las revenden. Hay hartas empresas que no hacen mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo trabajo en minería y estuve trabajando en un proyecto que era fabricación de pozos de agua, donde se montaban bombas sumergibles trifásicas que trabajaban con variadores de frecuencia. Y las bombas por sus efectos fallaban, porque podía ser la bomba o el motor, o quizá a veces un impulsor que fallaban, pero estos viejos no se complican la cabeza, sino que cambian bombas no por bombas nuevas, no se dan el tiempo de mandarla a reacondicionar, nada de eso. Y a veces bombas que tenían detalles mínimos, no sé, un eje cortado. Era solamente desarmar, cambiar el eje
y volver a montar, pero no se dan el tiempo de hacer eso. Tampoco te dan la opción de, por ejemplo, de alguna otra empresa que tomara esas bombas, se las llevara, las reacondicionara y las pudiese poner en el mercado nuevamente. No, como que no se complican mucho con ese tema. Lo tiran toda la chatarra. Todo, claro, todo es chatarra. Y uno que más o menos ya se familiariza con el tema, que sabe los costos, o a veces que las mismas reparaciones, ve que cuánta plata botada que se pudiese recuperar. Mm. Sí, a veces por temas de criticidad, ¿cierto? Del proceso, es que deciden cambiar por uno nuevo. Y aplican este método ABC como una gestión de repuestos, pero de un equipo. Claro. Entonces, Nosotros lo que hacemos con los equipos nuestros cuando fallan, por ejemplo, los motores, que hay que entrar a hacer un ajuste, para nosotros es más fácil o es más rápido cambiar el motor. Desmontar un motor, se cambia el motor diésel y ese motor no, en taller se reparará, po. Pero por temas de tiempo, de costo, es más fácil hacer el cambio y ya después en taller hacer toda la reparación como corresponde y ir dejando ya un motor ahí como backup. en Coca-Cola también hacen eso, con las bombas. Las bombas que van impulsando la bebida para los llenadores, ellos tienen un stock de bombas y cuando falla la cambian y no la reparan. Entonces trabajan de esa manera. La vinícola también. Las vinícolas tienen fuerte producción y después de la vendimia, ¿cierto? Ahí se dedican a reparar, a cambiar componentes. Y, y si le falla una bomba en el proceso, por ejemplo, las bombas, ellos toman una bomba de un lugar a otro y la cambian. Pero Claro, hacen no cambio. claro, ahí aplicaría como el canibalismo porque desarman un proceso para vestir a Para otros los santos. otros. Claro, Nosotros hacemos harto de eso, nosotros hacemos harto de eso. Vamos sacando componentes de otro equipo para ir armando el que está en funcionamiento. Después cuando nos toca poner en servicio el equipo que se desarmó, hay que empezar a buscar piezas por todos lados, porque y nos ha pasado con máquinas nuevas que vienen llegando de Canadá, que ya pasan a ser donantes. Ni siquiera se ponen en servicio, ya son donantes de las que están trabajando, porque como dices tú, es más fácil cambiar un componente a otro y después viendo la reparación. Pero la reparación, por lo menos en el rubro de nosotros, no es tan urgente a menos que el equipo esté en funcionamiento. O sea, si un equipo que está detenido, va a ser como recién el último recurso en repararlo. Se va a dar todo el recurso al equipo que está funcionando. claro. Ahí es importante un tema que está en la unidad, en la asignatura, que es la cadena de valor. Entonces, ¿qué es lo que me aporta principalmente la ganancia? ¿Cierto? En el Ujú. proceso directamente con la producción y todo lo demás que es complementario, puede que no aporte tanto valor, entonces se toman esas decisiones estratégicas, Claro. ¿cierto? Bien, pero eso es como en sí el canibalismo, que es un tema que está planteado, ¿cierto?, en esta asignatura, porque es muy común, pero no es muy normal, ¿cierto? No se habla mucho de esto, ¿ya? Pero dentro del proceso logístico, el canibalismo aplicaría cuando un cliente me rechaza algo, ¿cierto? Me rechaza un Mm. producto. Y claro, uno lo ve dentro de la industria en forma común, ¿cierto? Pero para solucionar problemas de producción, pero también aplicaría, pero sería algo más de producción más que de la logística inversa. Mm. ¿Ya? Lo otro que es importante, ¿cierto? Es la satisfacción del cliente, en la última milla, la entrega, la tecnología, ¿cierto? Que ellos puedan elegir cuándo recibir o tener la ubicación cercana, ¿cierto? Son aspectos importantes. Es la logística verde, ¿cierto? Que tiene que ver con que los procesos sean sustentables, sean amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, hoy día muchas empresas importantes como Mercado Libre, PepsiCo, Líder o Walmart, ¿cierto? Sus transportes lo están haciendo con vehículos eléctricos. Y para cierto grupo de población es más aceptable, por ende se convierte en una estrategia competitiva dentro de la logística verde. ¿Ya?
Bien. Bueno, Ariel, Gabriel, Jonathan, Manuel, esa es la sesión de hoy. Recuerden que la próxima semana nos volvemos a juntar, ¿cierto? Que sería la semana 3, que es la preparación del examen, Del examen. o sea, de la evaluación 1. Entonces es importante que puedan revisar el apunte activador, el cuaderno de ejercicio, ¿cierto? Y así poder prepararnos de buena forma para la evaluación 1, que al principio ya más o menos le mostré de qué se trataba. Usted tiene que elegir una empresa, sea la que trabaje o haya trabajado, que sea dentro del rubro de manufactura o que sea algún servicio, ¿cierto? Y para poder ver las etapas de su proceso logístico intramuros dentro de la empresa. Y además de eso, definir los elementos claves de la cadena de suministro. Por ejemplo, el abastecimiento, estos 5 elementos que estaba en la imagen al final de la presentación. Abastecimiento, ¿cierto? Transporte, almacenamiento, producción, ¿cierto? Y finalmente la distribución y entrega final. ¿Ya? Entonces eso más o menos para que vayan pensando desde ya, porque el tiempo pasa muy rápido, ¿cierto? Pensando desde ya qué empresa van a trabajar, qué rubro, ¿cierto? O qué servicio de acuerdo a lo que ustedes manejen. ¿Ya? Ah, profe. Ok, Bien. profesor. Ya pasé asistencia, ¿cierto? Estaríamos listos con la asistencia, así que por hoy sería todo. ¿Ya? Que les vaya muy Ya, profe. bien. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profesor, Cuídense. buenas noches, que descanse. Chao, Buenas profe, noches, buenas noches, igualmente. muchas gracias. Chao, chao, buenas noches.